Bueno, Nico, muchísimas gracias. Oiga, bueno, pues buenos días muchachos, bienvenidos. Como ya lo expuso mi querido amigo el profesor Nicolás, pero soy Héctor Cáceres, doctor en procesos políticos por la UAM Iztapalapa, y una de mis principales líneas de investigación, como lo pudieron escuchar, tiene que ver con el tema de la seguridad, que entre otros abarca lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que está relacionado con el concepto de seguridad nacional, inteligencia y contrainteligencia, y qué instituciones y sistemas son los encargados de llevarlas a cabo. Ahora, yo también fui estudiante, eso también fui muy ñoño, y sé que una revisión conceptual siempre es cansada, sobre todo a las 8 de la mañana, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, y creo sin duda que una de las máximas que debemos tener como politólogos es el poder explicar lo complicado, ¿no? De manera sencilla o lo más acercado a ella. Yo siempre he tratado de no meterme en consideraciones teóricas muy extensas, digamos, ¿no? Porque eso siempre a unos les aburre, a otros les interesa, pero mucha gente no las entiende. Entonces me parece que debemos hacerlo como muy simple, ¿no? Para poder entender lo complicado. Bueno, vamos a dar inicio con esto. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de comenzar debemos tener muy claro que el estudio precisamente de los conceptos en ciencia política pues busca aclarar y explicar la complejidad de los fenómenos que se llevan a cabo en el ámbito social, ¿no? Que es nuestro ámbito. Ahora, a este respecto, en el tema de la seguridad, pues se han acuñado, como lo han podido ver, pues, diversos conceptos que han justificado decisiones o han impuesto muchas veces razones de Estado, ¿no? Y estas mismas decisiones, estas mismas razones de Estado deben ser delimitadas y reguladas para precisamente tener una preservación de las libertades políticas, sociales, económicas y físicas de nosotros como ciudadanos, y evitar con ello caer en autoritarismos. Entonces, en este sentido, todos hemos sido testigos, ¿no? Del continuo crecimiento de la delincuencia organizada que nos afecta actualmente, ¿no? O sea, de esos altos índices de corrupción y de homicidios, ¿no? La amenaza a la seguridad física, a nuestra seguridad económica, a nuestra seguridad patrimonial, ¿no? E inclusive a la seguridad política y social, ¿no? Que se traduce en extorsiones, se traduce en asaltos, se traduce en robo a casa habitación, se traduce en feminicidios, en secuestros, en falta de empleo, en declive de la educación, ¿no? En una falla en los servicios sanitarios, en afectaciones medioambientales, ¿no? También que estas entendidas como, ¿no? Sequías, inundaciones, tornados, temblores, etcétera. Y todo esto exige soluciones oportunas, ¿no? Exige soluciones realistas y eficaces, ¿no? Que permitan la generación de condiciones que finalmente posibiliten, ¿no? El desarrollo armónico de nosotros, pues como ciudadanos, ¿no? De una manera individual, pero también de una manera social, ¿no? Y por supuesto que esto nos lleve a no tener un temor a la inseguridad. Entonces, en este sentido, nosotros como científicos sociales pues, tenemos esta obligación, ¿no? De construir y explicar los aparatos conceptuales, ¿no? O los aparatos teóricos y conceptuales, ¿no? Que permitan explicar esta multitud de hechos sociales que, al menos en el terreno de la seguridad, generan, ¿no? Inseguridad en el ciudadano, ¿no? Y esto con la finalidad de poder delimitar los campos de acción institucionales y los campos de acción también operativos para generar una mayor eficiencia en los mismos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como todos sabemos, y lo han visto en clase desde primer semestre hasta el último, una de las responsabilidades más importantes que tiene el Estado, sin duda alguna, es la de garantizar la integridad física y patrimonial de sus habitantes, ¿no? Por medio de la salvaguarda de la seguridad. Y esto no es nuevo, ¿no? Ya se ha planteado desde el siglo XVIII con Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Y los planteamientos que él esgrime, ¿no? Que en donde para vivir en sociedad
los seres humanos hemos acordado esta suerte de contrato social, ¿no? Que está implícito y que nos otorga a nosotros ciertos derechos a cambio de abandonar nuestras libertades, ¿no? De las que dispondríamos en un estado, digamos, de naturaleza salvaje, pues, ¿no? Y es en virtud de esto que admitimos la existencia de una autoridad, ¿no? Y por tanto de normas morales y legales a las que nos sometemos, y el Estado es la entidad creada para tal fin, y él mismo será el depositario del uso legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces, para poder hablar de cuestiones de seguridad, ¿no? Valga este pequeño recordatorio del Estado, debemos entender precisamente qué significa este concepto, es decir, qué es la seguridad, porque nosotros hablamos todo el tiempo de seguridad, seguridad pública, seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad humana, en fin, ¿no? Pero ¿qué es la seguridad? ¿No? O sea, y necesitamos saber qué significa este concepto, ¿no? Para poder partir de ahí y a partir de ello delimitar las unidades de análisis que se van a desprender del mismo, ¿no? Como es el caso de las seguridades que acabo de mencionar, ¿no? Y entre ellas, pues, la que nos tiene aquí el día de hoy, que es la seguridad nacional, y que vamos a ver, ¿no? A través del transcurso de esta plática, ¿no? Entonces, el concepto de seguridad, ¿no? Para entrar en el tema, siempre ha estado ligado al ámbito del poder, ¿no? Y como hemos podido ser testigos, ¿no? En el transcurso de la historia de la humanidad, también ha estado ligado a las estrategias bélicas y coercitivas de los estados, ¿no? Pero también tiene un carácter jurídico en los diseños constitucionales e institucionales, ¿no? Y también la seguridad va a tener diferentes interpretaciones por parte de los estados, ¿no? A partir de lo que ellos mismos van a entender por seguridad. Y este punto me parece importante porque cada estado, en uso de su soberanía, va a definir lo que entiende por seguridad, ¿no? De acuerdo a sus condiciones políticas, sociales, ¿no? Sus condiciones económicas internas y externas. O sea, esto es factores endémicos del mismo estado, es decir, que solo le corresponden a él, ¿no? Esto quiere decir, digo, en términos llanos, que no es la misma concepción de seguridad que tenga, no sé, por ejemplo, un país árabe a la que tenga un país latinoamericano, ¿no? Lo que sí puede haber es uniformidad en los conceptos básicos, y uno de esos conceptos básicos, ¿no? Es precisamente la seguridad. Ya después veremos lo que cada estado entenderá por las demás seguridades, como puede ser la seguridad nacional. Pero bueno, por tanto, debemos distinguir entonces, ¿no? En este sentido, los factores que hacen del concepto de seguridad una exigencia, ¿no? Y establecer cuáles deben ser las instituciones y las políticas, ¿no? Que nos ayuden a enfrentar esta temática, ¿no? Y por supuesto exigiéndole al Estado garantizarla y todo lo que esto conlleva, ¿no? Tal como lo decía hace un momento, ¿no? Los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, ¿no? También los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Entonces, en este sentido, en el contexto de los últimos más o menos 20 años del siglo XX y la primera década de este siglo XXI, ¿no? Se han dibujado nuevos escenarios económicos, ¿no? Políticos, mediáticos, socioculturales, ¿no? Que son producto de la globalización, ¿no? Y esta globalización demanda cooperación entre los estados, ¿no? Y a partir de ello fortalece los valores democráticos, los valores económicos, los valores sociales, ¿no? El desarrollo tecnológico, los valores culturales. Entonces, es en este nuevo entorno que se hacen visibles los nuevos estudios acerca del concepto de seguridad. Siguiente, por favor. Bien. Tradicionalmente el estudio de la seguridad, como lo decía hace un momento, se ha llevado a cabo bajo un enfoque militar y policíaco, ¿no? Y esto fue un poco herencia de la Guerra Fría, producto del conflicto este-oeste que fue protagonizado
por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ustedes son muy jóvenes para recordar esto, pero si se echan un clavado en la historia, verán que fue un conflicto después de la guerra bastante grande, ¿no? Y que termina después de la caída del muro de Berlín. Es decir, los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, ¿no? Tuvieron un conflicto bastante fuerte después de repartirse el mundo, ¿no? Y se reparten en términos duales entre países capitalistas y países socialistas, ¿no? Y ustedes preguntarán, digo, también participó Inglaterra, ¿no? En el reparto del mundo. Bueno, pues nada más que Inglaterra quedó del lado capitalista junto con los norteamericanos y estaba tan mermado porque tuvo de veras bajas muy importantes durante la guerra que a pesar de haber sido un eje importante, fue sobreestimado y un poco relegado, ¿no? Entonces, bajo este escenario, ¿no? La preocupación de la seguridad, ¿no? Estuvo referida precisamente a la defensa territorial del Estado, ¿no? Como salvaguarda física del ciudadano. Y esto, a todas luces, trajo como consecuencia que se vulneraran los derechos humanos y políticos de los ciudadanos, ¿no? Así como que también se vulneraran condiciones de seguridad que no estaban contempladas, pero que también son parte de la responsabilidad del Estado. Y es a lo que me refería cuando hablo sobre seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, o seguridad educativa o ecológica, que es parte de lo que entendemos actualmente como seguridad ciudadana, ¿no? Y esta vulneración a todas estas seguridades, ¿no? Se dio a través de medidas coercitivas precisamente bajo el argumento de la defensa a la seguridad nacional. Siguiente, por favor. Bien, entonces, así las cosas, el término seguridad fue entendido, ¿no? Después de este conflicto de la Guerra Fría, como la protección física del territorio, es decir, cuidar de la integridad territorial y de ataques militares por otro estado, que esto nos estamos refiriendo a ataques a la soberanía, ¿no? Insisto, producto de este conflicto este-oeste. Y los estudios realizados fueron desarrollados, ¿no? Los estudios sobre seguridad en este tiempo fueron desarrollados principalmente por académicos que estaban interesados en políticas militares. Y la verdad es que no los podemos culpar hasta cierto punto porque el reacomodo global después de la guerra, ¿no? Y durante la Guerra Fría generó esto, ¿no? Es decir, era la usanza del momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido sucede que si la fuerza militar era relevante a un asunto, ese asunto era considerado como un asunto de seguridad, ¿no? Digamos de seguridad nacional. Y si la fuerza militar no era relevante, bueno, pues ese asunto era consignado a la categoría de asuntos políticos menores. Y sí, lo adivinaron, estos asuntos políticos menores, bueno, fueron entendidos como asuntos de seguridad pública, ¿no? Entonces, a partir del término de la Guerra Fría, ¿no? Y aunado a estos procesos de globalización, es que se reconceptualiza el término de seguridad. Es decir, se pasa de una noción de daños concretos a una idea social de valores. Es decir, a una concepción más amplia, ¿no? Más incluyente, que reconoce temas muy diversos a lo estrictamente militar, como los que acabo de mencionar, ¿no? Seguridad económica, seguridad ambiental, en recursos, en energía, en alimentos, en bioseguridad inclusive, ¿no? Seguridad en la salud, educativa, ¿no? En empleo, en fin, ¿no? Entonces, se ha transitado de una visión dual que integraba únicamente a la seguridad pública y a la seguridad nacional, a una visión multidimensional de la seguridad. Estas concepciones de seguridad son categorías analíticas, es decir, van a formar parte del mismo concepto, ya no van a ser áreas diferentes, ¿no? O sea, no van a ser conceptos separados como se les categorizó en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, a partir de lo que vamos a entender como seguridad, se van a desprender estas unidades de análisis. Y como bien lo decía el profesor Nicolás, por ahí de 2014, me parece, fuimos invitados ahí con ustedes en la unidad Tehuacán,
y tuvimos una charla muy interesante sobre esta cuestión de la multidimensionalidad del concepto de seguridad, que por supuesto es muchísimo más amplia. Para explicarla tomaría también una plática como esta, pero bueno, está grabada. Al final les paso mis redes sociales, está en YouTube, si alguien tiene interés, ¿no?, de meterse más en estos temas, bueno, pues ahí están. Y ya me acordé, fue en 2016. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ¿puedes regresar tantitito al anterior, por favor? Aquí podemos ver, ¿no?, cómo en el esquema, ¿no?, transitamos de esta parte, ¿no?, de seguridad nacional y seguridad pública como conceptos separados a esta parte de la seguridad. Es decir, ya tenemos a la seguridad pública, a la seguridad nacional y a la seguridad ciudadana como unidades de análisis que se van a desprender de la seguridad, y a la vez de esto se van a desprender otras unidades de análisis. Ahorita solo está en un término muy general, ¿no?, porque habría que ampliarlo y explicarlo a profundidad, pero para efectos de esta plática, ¿no?, me parece que queda bastante sencillo, ¿no?, entender esta como nueva reconceptualización de la seguridad y lo que significa la multidimensionalidad, ¿no? Digamos que este segundo esquema responda a esa multidimensionalidad. Ahora sí, la siguiente, gracias. Bien, como estaba diciendo, ¿no?, podemos y debemos tener claridad en conceptos generales, y precisamente la seguridad es uno de ellos. Es decir, ¿qué significa seguridad? Bueno, pues significa la cualidad de seguro. Es decir, está ligado a las nociones de garantía, de protección, de defensa, de libertad, de salvedad, ¿no?, y de tranquilidad ante amenazas, pues, ¿no? O sea, en sentido estricto, esto sería proteger y auxiliar, ¿no? Sin embargo, con el fin de conceptualizar mejor el término de seguridad, y partiendo, como lo hemos visto, de un rango amplio de unidades de análisis que van desde un plano individual hasta uno global, esto es, que incluye vastas categorías de análisis en sectores diversos como culturales, sociales, económicos, políticos y militares, con el fin, por supuesto, de que el Estado procure el bienestar físico de los ciudadanos en cuanto a amenazas por parte de otros ciudadanos, ¿no?, o hacia sus bienes, ¿no? También debe procurar este bienestar general, ¿no? A partir de lo que decía yo como seguridad ciudadana, ¿no? O sea, que tiene que ver con la seguridad económica, ambiental, laboral, social, militar, etcétera, ¿no? Entonces, esta noción de seguridad debe también proteger y restablecer. Por eso es que, como concepto general, me gusta mucho a mí la definición que da el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, donde define a la seguridad como este proceso, ¿no?, de construcción social que tiene el propósito de alcanzar una situación social, política y económica favorable, ¿no?, para el desarrollo de la persona y la sociedad. Entonces, en ese sentido, la seguridad va a tener esta función dual que busca no solo proteger y auxiliar, como lo estamos acostumbrados, digamos, ¿no?, sino que a la vez la seguridad debe proteger y restablecer, ¿no?, todo esto de lo que no estamos completamente, y valga la redundancia, seguros, ¿no?, digamos, pasar de esta concepción totalmente militarista y policíaca a una concepción más amplia de la seguridad. Siguiente, por favor. Bien, como vamos viendo, ¿no?, si el término de seguridad había sido entendido, ¿no?, como la protección física del territorio, insisto, como una cuestión de integridad territorial, ¿no?, y de ataques militares por otros estados, ¿no?, que eran ataques a la soberanía, el concepto de seguridad nacional se acotó, ¿no?, en un principio a una política de seguridad ante amenazas que pudieran surgir del exterior, ¿no?, atentando contra el interés nacional del Estado, ¿no? Sin embargo, a partir del inicio de la Guerra Fría y producto de este conflicto este-oeste, es que se vuelve imperante, ¿no?, la necesidad de justificar la acción del Estado, ¿no?, para
defender los intereses que ambas potencias consideraban legítimos, ¿no? Y en este sentido, la concepción de seguridad nacional en esos años fue, vaya, hecha a la medida necesaria, ¿no? Para justificar esta como destrucción política e incluso física del llamado enemigo interno, ¿no? Y entendiendo por enemigo interno todo aquel que estaba en contra del sistema político imperante, es decir, partidos políticos que no eran afines al régimen, asociaciones estudiantiles, movimientos sindicales, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo de seguridad nacional, que era eminentemente norteamericano, ¿no? Fue inmediatamente exportado a América Latina, ¿no? Y esto lo podemos ver a partir de la instauración de regímenes militares que peleaban contra el comunismo, ¿no? Grandes ejemplos de ellos los tenemos en la historia, ¿no? Ahí está el golpe de Pinochet en Chile, ¿no? O la instauración de regímenes militares en prácticamente toda América, ¿no? O sea, Brasil, Argentina, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, la misma Venezuela, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Y esto dio lugar a los llamados estados de seguridad nacional, condición por supuesto de la cual México no fue la excepción, ¿no? Y que se caracterizaron por el surgimiento de grupos guerrilleros, ¿no? Y si bien en nuestro país no experimentamos, ¿no? Afortunadamente, una dictadura militar como sí la tuvieron muchos otros países, sí tuvimos, como bien lo expuso Mario Vargas Llosa en una entrevista televisiva precisamente en nuestro país, ¿no? Tuvimos esto que se ha llamado la dictadura perfecta, ¿no? Que era producto del poder total y que estaba centralizado en la figura del presidente de la República y que velaba a todas luces por los intereses institucionales y por los intereses del partido hegemónico, que bueno, todos sabemos que era el Partido Revolucionario Institucional. Y precisamente sobre esto hablaba con el profesor Nicolás cuando me invitó a dar esta plática, ¿no? Porque, digamos, sobre la ascensión de estos grupos guerrilleros en México, que es muy interesante, ¿no? Ya que inicia un descontento estudiantil, universitario, ¿no? Se organizan y llevan a cabo el asalto al cuartel Madera en Chihuahua en 1965, ¿no? A través de un grupo que se dio en llamar Grupo Popular Guerrillero, ¿no? Y producto, insisto, de la insatisfacción social, ¿no? De estas ideas de izquierda que estuvieron alentadas en gran medida por el triunfo de la guerrilla y de la Revolución Cubana en 1959. Y bueno, con ello da inicio este periodo que se va a conocer como de guerra sucia en México, que es un término muy conocido, muy famoso, ¿no? Y que tuvo un gran auge en la segunda década de los 70s con la creación de la llamada Dirección Federal de Seguridad, ¿no? La famosísima DFS. Y esta DFS se supone que debería haber funcionado como un sistema de información e inteligencia para la seguridad nacional, como vamos a ver ahorita en un segundito lo que debe significar. Y sí, tuvo esta función, pero para el mantenimiento del régimen en el poder, ¿no? Y se dedicó a perseguir a los diferentes grupos guerrilleros, ¿no? Como el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, ¿no? Ambas con un epicentro muy importante en la sierra y los pueblos de la costa del estado de Guerrero, ¿no? Pero también se dedicó a perseguir a grupos guerrilleros urbanos, ¿no? Como las Fuerzas de Liberación Nacional, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino del Pueblo, el famosísimo PROCUP, ¿no? O el grupo más importante o más notorio que era la Liga Comunista 23 de septiembre, que precisamente toma este nombre por la fecha de asalto al cuartel Madera allá en Chihuahua y que tuvo en su haber, ¿no? El haber orquestado, ¿no? El secuestro de la hermana del recién nombrado presidente José López Portillo, que finalmente termina muy mal, ¿no? Bueno, esto por citar a los grupos, digamos, más representativos de la guerrilla en México, pero hubo muchísimos más, ¿no? Que tuvieron que ver con el asedio al Estado, ¿no? Hubo ahí toma de aviones para la libertad de presos políticos, ¿no? Entre otras acciones. Y bueno, fueron perseguidos
y prácticamente exterminados por la Dirección Federal de Seguridad, que también era una chulada y tuvo en su haber el asesinato del periodista, por ejemplo, de Manuel Buendía, ¿no? Y también tuvo un involucramiento muy grande en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y por supuesto vínculos de gran calado con el narcotráfico, ¿no? Entonces, esta Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Dependía del secretario de Gobernación en turno y por supuesto del presidente de la República, y en ello sobresale mucho la figura de don Fernando Gutiérrez Barrios, que es todo un personaje en la historia política mexicana, porque fue militar, fue integrante y director de la DFS, fue subsecretario y secretario de Gobernación, y es muy famoso porque él detuvo a Fidel Castro y al Che Guevara aquí en México antes de la partida que ellos tuvieron a Cuba para hacer la revolución, y les permitió adiestrarse y facilitarle un montón de medios para su incursión, ¿no? Y que pudieran zarpar los 82 guerrilleros que salieron de nuestro país para hacer la revolución en Cuba del puerto de Tuxpan en Veracruz, ¿no? En este yate viejísimo que dieron por llamar Granma. Y una vez que triunfa la revolución, Gutiérrez Barrios se convierte en este eslabón muy importante entre ambos países, tan grande que Cuba no se involucra en ninguna medida con los guerrilleros mexicanos, cosa que no sucedió en otros países de América Latina, por ejemplo en Bolivia, ¿no? Donde muere el Che asesinado por los miembros del ejército boliviano y los Rangers norteamericanos, ¿no? O en África, que también tuvo injerencia, ¿no? Ahí en el Congo. Bueno, el asunto es que a partir de la escisión, ¿no? Y de los remanentes de estos grupos guerrilleros mexicanos, lo que pudo quedar, ¿no? Es que tiene su origen, ¿no? Lo que conocemos ahorita como el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, su escisión, que es el ERPI, ¿no? Y por supuesto el más grande de todos y el más conocido, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? El EZLN, que surgen en la década de los 90. Y un dato curioso al respecto de esta historia de la guerrilla y que les concierne a ustedes, es que mucha gente del estado de Puebla en esos tiempos, ¿no? Fue fundamental para la organización y el desarrollo de estos grupos guerrilleros, ¿no? Que tuvieron como base de operaciones precisamente a Puebla, ¿no? Y otros estados como Jalisco, Sonora, la Ciudad de México, Chiapas, ¿no? Pero tuvieron también presencia, inclusive un par de casas de seguridad precisamente ahí en Tehuacán, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo un poco hasta ahí este tema de la guerrilla. Es un tema muy, muy interesante. Si a alguien le interesa, después podemos hacer una plática única exclusivamente sobre los movimientos guerrilleros en México, o no, o también sobre el proceso de revolución y vida del Che Guevara allá en Cuba y su muerte en Bolivia, en fin, ¿no? Ya si les interesa, bueno, pues habrá que pedírselo al profesor Nicolás, pero valga la pena este breviario cultural, ¿no? Como para entender un poco para dónde va esta cuestión de la seguridad nacional, ¿no? Y las instituciones que se encargan de ella. Bueno, la siguiente, por favor. Bien, siguiendo con este curso de la seguridad nacional, decíamos que este concepto, ¿no? Se había asociado a una concepción represiva, ¿no? Y que era producto de tres elementos, ¿no? Uno, la contaminación que el término sufrió por la exportación de la agenda de seguridad nacional norteamericana en América Latina, ¿no? Dos, la acción represora del Estado y de control político para coartar al régimen de libertades, ¿no? Y la tercera, esta idea de seguridad del Estado que por las características propias del sistema político mexicano, ¿no? Se convirtió en la seguridad del régimen, ¿no? O sea, y que incluía, por supuesto, la seguridad de un partido político y de los grupos o personas que fueran integrantes de él en un momento determinado, ¿no? Entonces, para formular un concepto de seguridad nacional ya en nuestros tiempos, ya diferente a partir de un proceso de reconstrucción democrática, deben concurrir tres elementos, ¿no? El primero es, por supuesto, el final de la Guerra Fría, ya en 1989. El segundo es la transición política hacia la democracia, que en nuestro caso se experimentó en el año 2000, ¿no? Con el cambio de partido político en el gobierno, ¿no? Que pasó del PRI al PAN. Y tres,
la concepción de la soberanía, como les decía al principio de plática, en un mundo globalizado. Esto es decir, que el Estado es interdependiente de manera económica, social y política, ¿no?, con otras naciones. Y no podría ser de otra manera porque si no estaríamos aislados, ¿no? Y en todo el mundo, bueno, hay una interdependencia. Habrá algunos países muy pobres, muy lastimados, que no han alcanzado esto, pero al menos no es nuestro caso, ¿no? Entonces, así, a partir de lo anterior, ¿no? Un Estado fuerte, ¿no? Democrático, ¿no?, invocará esta cuestión de la seguridad nacional para proteger su independencia, ¿no?, su identidad política y su forma de vida de amenazas externas, mientras que un Estado débil, ¿no?, va a tender a usar al ejército, ¿no?, a las fuerzas de seguridad para protegerse de supuestas amenazas internas, ¿no? Y aquí cualquier semejanza con nuestra realidad pues es mera coincidencia, ¿no? Entonces, podríamos hablar también horas y horas acerca de la militarización de la seguridad pública, pero bueno, eso también es tema de otra charla. El asunto es que así las cosas, cuando un Estado ha decidido incluir, ¿no?, un problema en sus estrategias de seguridad nacional, le está dando prioridad sobre los demás problemas que enfrenta el país, ¿no? ¿Y por qué, diríamos todos? Bueno, pues porque de no actuar de esa forma el Estado enfrentaría consecuencias, ¿no?, como amenazas a la integridad de los ciudadanos, ¿no?, una degradación general de su calidad de vida, o incluso puede ser la desaparición del Estado, ¿no? Entonces, en este sentido y con este pequeño bagaje, ¿no?, podemos decir que la seguridad nacional, ¿no?, es este conjunto de condiciones necesarias que nos ayuden a garantizar digamos, la soberanía, la independencia y la promoción del interés de la nación, ¿no? Y por supuesto, fortaleciendo los compromisos del interés nacional y reduciendo estas debilidades o inconsistencias que pudieran traducirse, ¿no?, en ventanas de vulnerabilidad frente al exterior, ¿no? Y sí, bueno, concepto de ciudad nacional es un poco largo, pero es muy interesante, muy importante, ¿no?, en su acepción, ¿no? Y parte de lo que tiene este concepto es la cuestión del interés nacional, ¿no? Y el interés nacional, es decir, rápido, es este conjunto de decisiones, ¿no?, de acciones que un Estado tiene frente a otros estados, ¿no? O sea, y va a ser parte, ¿no?, de esta multidimensionalidad también de unidades de análisis que platicábamos al principio, ¿no?, que conforman al concepto de la seguridad. Entonces, un poco generalizando y estirando al máximo este concepto, ¿no?, las acciones de seguridad nacional tienen que ver con todo lo que pone en peligro al Estado y lo que pueda atentar contra la paz entre naciones, ¿no? Y cabe apuntar a este respecto que México cuenta desde el año 2005 con una ley de seguridad nacional y cuenta también con una comisión bicameral tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores para la revisión de cualquier tema que tenga que ver con la seguridad nacional y las instituciones que lo lleva a cabo. También se formó un Consejo de Seguridad Nacional que está integrado, por supuesto, por el presidente y todas las instancias que de una u otra manera llevan a cabo labores de información e inteligencia. Por supuesto, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Y también la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Coordina labores, por supuesto, de seguridad pública, pero a través de la Guardia Nacional, pero también de seguridad nacional por medio del Centro Nacional de Inteligencia. Y aquí me voy a detener tantito porque me parece un tema importante, porque el Centro Nacional de Inteligencia, que antes se llamaba Centro de Información y Seguridad Nacional, precisamente, es el encargado de llevar a cabo estas labores. Y ha tenido un desarrollo realmente importante, ¿no? Es decir,
Estas instituciones tienen la función de llevar a cabo labores de información e inteligencia en sus respectivas áreas, ¿no? Ahí está la Secretaría de Hacienda con la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que es tan sonada últimamente con estos casos de Lozoya y un montón más, ¿no? También la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Que tiene a su cargo el resguardo de la seguridad nacional que recae en el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Y valga la pena decir un poco la historia del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Y ojalá tengamos la oportunidad de tener otra charla más amplia al respecto, a propósito de un libro que está a punto de salir en coautoría con otra investigadora acerca de los orígenes y el desarrollo que han tenido los diferentes sistemas de información e inteligencia en México, ¿no? Es muy interesante, ¿por qué? Porque ya desde tiempos remotos, ¿no? Desde los tiempos prehispánicos ya se contaba en México con gente que proveía de inteligencia al emperador Moctezuma, ¿no? Y esto a través de la figura de los pochtecas, los cuales eran comerciantes de alta estirpe, ¿no? Que llevaban sus productos hasta los territorios mayas, o sea, un poco más allá de Centroamérica, y proveían al emperador de información sobre la situación social, militar y política de las regiones que estaban bajo su mando y las que no también, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo y los sucesos histórico-políticos en nuestro país, estas labores de inteligencia se fueron institucionalizando. Por ejemplo, en el periodo de Venustiano Carranza fue la sección primera la encargada de estas labores, ¿no? Luego se transformó en el Departamento Confidencial con el presidente Emilio Portes Gil. Luego fue la Oficina de Información Política. Luego fue el Departamento de Investigación Política y Social, que se transformó en la temida DFS, de la cual ya platicamos. Y a la desaparición de esta se transformaría en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el periodo de Carlos Salinas, el famosísimo CISEN, y después esto ya en el gobierno actual se transformó en el Centro Nacional de Inteligencia. Y bueno, este pequeño breviario es muy interesante porque una particularidad que han tenido los servicios de inteligencia hasta el CISEN fue su utilización como tuvo una utilización política, ¿no? Al servicio del gobierno en turno para llevar a cabo espionaje político, ¿no? Tanto de opositores como de aquellos afines al régimen, ¿no? El más memorable y de nuestra historia reciente, ¿no? Tuvo que ver con este sistema israelita Pegasus, ¿no? Para espiar a través de diferentes aplicaciones en dispositivos digitales a periodistas, por ejemplo a Carmen Aristegui, ¿no? Y a líderes sindicales, ¿no? Por supuesto que no llevaban a cabo las labores de lo que ya vimos debería ser la seguridad nacional. Esperemos que ahora que es el Centro Nacional de Inteligencia se revierta esto, o ya veremos si se continúan con estas prácticas. Lleva 3 años de formación, ya veremos en qué acaba. La siguiente, por favor. Bien, continuando con nuestro tema, ¿no? Vamos, ahora que ya hemos definido a la seguridad y a la seguridad nacional, vamos a ver, ¿no? Después de este también breviario sobre los sistemas de información e inteligencia, exactamente qué significa esto de la inteligencia, porque suena por todos lados, inteligencia, labores de inteligencia, en fin, ¿no? Y de acuerdo con el origen etimológico del concepto, ¿no? Que es, se compone de inter, que significa entre, y legere, que es escoger, pues hace referencia a quien sabe elegir, ¿no? Es decir, la inteligencia va a posibilitar la selección de alternativas más convenientes para la resolución de un problema, ¿no? Y ya desde tiempos antiguos, ¿no? La inteligencia ha sido un factor determinante para tomar decisiones confiables, ¿no? En diferentes aspectos, sobre todo en el campo de batalla. Y el mejor ejemplo de lo anterior lo encontramos, por ejemplo, en este libro fantástico que es El arte de la guerra de Sun Tzu, donde hace énfasis, ¿no? En conocer al enemigo para poder ganar diferentes batallas y, por supuesto, a través de la recolección de información, ¿no? Entonces, la inteligencia está basada, por supuesto, en al menos
en cuanto al Estado en concepciones de seguridad nacional. Y también estuvo basada en cuestión militarista, como ya hemos revisado, ¿no? Y que también sufrió una transformación como resultado final de la Guerra Fría. Pero es importante porque es a partir del término de la Guerra Fría, aunque haya sido en el 89 del siglo pasado, ¿no? Es que el mundo toma otra concepción política, social, global, en fin, es un parteaguas, ¿no? En la historia mundial, y esto lleva a muchas cosas como la reconceptualización que estamos revisando el día de hoy, ¿no? Y a partir de ello es que surge algo que se va a conocer como un análisis basado en objetivos y que permite a través de información oportuna y confiable y por supuesto analítica, ¿no? Poder obtener una victoria, ¿no? Ya sea militar, ¿no? Por supuesto, sobre otros adversarios y asegurar condiciones de seguridad, pero también determinar, ¿no? El fracaso como la victoria, ¿no? Sobre elementos que nos permitan impulsar el desarrollo político, social y económico. La siguiente, por favor. Bien, antes de definir la inteligencia, debemos entender qué significa la información, ¿no? Ya que a través de ella es que se va a generar la inteligencia. Y la información, ¿no? Por más absurdo que parezca, pues no es más que el conjunto de datos recopilados, ¿no? Que a través de su análisis y sistematización, perdón, es decir, de delimitar qué es útil y qué no para determinado fin, ¿no? Se van a convertir en productos de inteligencia, ¿no? Que van a servir para llevar a cabo una toma adecuada de decisiones. Entonces, la información puede ser recabada a partir de dos fuentes, ¿no? Ya sea abiertas o cerradas, ¿no? Y vamos a entender a las primeras, ¿no? Las abiertas, como todas aquellas del dominio público y que todos nosotros utilizamos, ¿no? Que son los diarios, las páginas web, los libros, las revistas, ¿no? Archivos fotográficos, ¿no? Archivos de diferente tipo, en fin, ¿no? Y las segundas, que van a ser las cerradas, van a ser aquellas que son de carácter restringido o protegido, ¿no? Por ejemplo, bases de datos institucionales, información confidencial, ¿no? Labores de espionaje, intercepción de llamadas, en fin. Ahora, a este propósito, cabe apuntar que la función de inteligencia no es privativa del aspecto securitario, ¿no? Sino que permea muchas actividades del quehacer humano, ¿no? Vamos a encontrar inteligencia, por ejemplo, corporativa, política, social, económica, privada, etcétera, ¿no? La más recurrente, ¿no? Va a ser la corporativa, ¿no? Y un ejemplo que me gusta poner cuando hablo acerca de esas cosas es, por ejemplo, fíjense en la similitud que existe entre determinados automóviles de diferentes marcas. Y no es que se compartan los diseños, que sean tan buena onda y se estén pasando ahí los croquis, ¿no? Sino que existe espionaje corporativo, ¿no? Y así para una multiplicidad de productos, ¿no? Ahí tenemos teléfonos, tablets, computadoras, en fin, ¿no? Entonces, la inteligencia, al ser un producto de recolección de información, pues es muy utilizada, ¿no? Sobre todo en este ámbito empresarial para estar un paso adelante de sus competidores, ¿no? Donde puede existir, por supuesto, recolección o, como lo acabo de apuntar, robo de información. Y específicamente en el terreno securitario, ¿no? No solo las instituciones de seguridad, ¿no? Llevan a cabo esto, sino que también otros grupos lo hacen. ¿Qué otros grupos? Y que debemos prestar atención, los grupos del crimen organizado, por supuesto, ¿no? Ellos cuentan con equipos dedicados también a la recolección de inteligencia, ¿no? Para la consecución de sus fines, ¿no? No solo para estar un paso adelante de otros grupos, ¿no? Sino también para saber qué sucede al interior de sus mismos grupos y, por supuesto, también para tener un margen de acción contra el mismo Estado, ¿no? Debemos entender
que no se explica el crimen organizado, ¿no? La eficiencia que ha adquirido durante los años el crimen organizado. Por supuesto, sin redes de corrupción, pero tampoco sin estas redes de inteligencia que han ido tejiendo con el paso de los años, ¿no? Se sabe que muchos grupos del crimen organizado han contratado empresas o han contratado desertores del ejército, por ejemplo, están los Zetas, ¿no? Que sabían, por supuesto, llevar a cabo recolección de inteligencia, ¿no? Y que les permite funcionar como lo hacen de manera eficiente, ¿no? Y bueno, del otro lado, también existen instituciones privadas, ¿no? Que se dedican a la generación de productos de inteligencia específicos de acuerdo a la necesidad de cada cliente, ¿no? Va a estar regulado y es legal. Bueno, entonces, la producción de inteligencia, ¿no? Debe tener presente algo muy importante, ¿no? Que el conocimiento que no se difunde a tiempo pierde su utilidad práctica, ¿no? Por lo que tienen que existir necesariamente canales de comunicación adecuados para que la información sea difundida a los usuarios de manera oportuna, ¿no? Una de las principales cualidades, por supuesto, que reúne la inteligencia es esta capacidad para poder alertar sobre amenazas o peligros que pudieran enfrentarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, es indispensable que los organismos de inteligencia, ¿no? Tengan la capacidad, ¿no? De prevenir estas amenazas en las cuales se podría ver envuelto el Estado, ¿no? Por tanto, los productos de inteligencia deben reunir una serie de condiciones, o sea, deben ser políticamente neutros, deben ser políticamente útiles, ¿no? Deben tener un valor añadido y deben proporcionarse en tiempo útil a los que tienen necesidad de ella, ¿no? Y por valor añadido vamos a entender, ¿no? Esta información que cualitativamente, digamos, es superior, ¿no? Tiene una calidad superior en su contenido, ¿no? Tiene mayor relevancia, tiene mayor veracidad, tiene mayor oportunidad o precisión, ¿no? O facilidad de acceso a la misma, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Las agencias encargadas de poder producir inteligencia deben llevar a cabo la transformación, ¿sí? De información e inteligencia en conocimiento accionable, ¿no? Ese es como lo que debe ser un producto de inteligencia, ¿no? Entonces, es importante apuntar dentro de este espectro, ¿no? Que dentro de la inteligencia también va a haber diferentes tipos de la misma, ¿no? Hay tipos muy específicos, ¿no? Como la inteligencia táctica, ¿no? Que genera información para la adopción de medidas de contención y neutralización, ¿no? Está la inteligencia operativa, ¿no? Que van a permitir llevar a cabo estas medidas, ¿no? O está la inteligencia criminal, ¿no? Que va a prevenir el delito o va a ayudar a la procuración de justicia. Pero digamos que estas también son unidades de análisis de la inteligencia. Yo quiero detenerme un poco en la llamada inteligencia estratégica. ¿Por qué? Porque esta inteligencia estratégica está destinada a aquellos que, digamos, tienen esta responsabilidad primaria de conducir el Estado, ¿no? O sea, el Estado y por supuesto la seguridad, ¿no? O sea, digamos que esta inteligencia estratégica, ¿no? Debe satisfacer estas necesidades de los niveles de conducción, ¿no? En el marco del proceso de toma de decisiones del Estado, ¿no? Digamos que en términos concretos, es inteligencia que se le va a dar a funcionarios de alto nivel con un grado mayor de acceso a información privilegiada. Es el tipo de información importante, ¿no? Porque ahí, precisamente ahí, es de donde se van a tomar las decisiones fundamentales para el desarrollo y la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, bueno, la generación de productos de inteligencia, ¿no? Ya en términos concretos de seguridad, bueno, tiene que revestir, por supuesto, un carácter confidencial, ¿no? Porque este carácter de confidencialidad va a tener el objetivo
de que precisamente su uso no se ha revelado a aquellos a los que va dirigida, sino cuál es el objetivo de tener información de inteligencia y estar un paso adelante, ¿no?, de aquellos de los que nos estamos cuidando. Síguete, por favor. Bien, con el fin, ¿no?, de que la recolección y el procesamiento de la información se integre en productos de inteligencia, ¿no?, nos vamos a auxiliar de un proceso que se llama, ¿no?, el ciclo de la inteligencia. Y en términos concretos es lo que podemos llamar una metodología de la inteligencia. Y como podemos ver en la imagen, ¿no?, está conformado a través de 5 etapas. La planeación, ¿no? Empezamos por la planeación, y aquí se establecen las prioridades, ¿no?, de los requerimientos de información de inteligencia, es decir, ¿cuál es la información que se necesita tener? ¿No? Y a partir de la información que se necesita tener, ver las demás vertientes, ¿no?, para la inteligencia precisamente estratégica, táctica y operativa, ¿no? Y esto se va a traducir en planes de recolección, ¿no?, de la información, que nos lleva al segundo paso, ¿no?, que son las actividades, ¿no?, que se ponen en marcha precisamente para el acopio de la información a través de diversas fuentes, como lo decíamos hace rato, ¿no?, de estas fuentes abiertas o cerradas, ¿no?, y que están basadas muchas veces en las solicitudes formuladas durante la fase de planeación, ¿no? La tercera es el procesamiento y análisis, y en esta etapa la información obtenida, ¿no?, de la recolección se depura, es decir, se estandariza, se decodifica, ¿no? Y esto con el objeto de presentarla en un formato útil, ¿no?, para las labores de análisis, ¿no? Y que tenga como propósito transformar toda esta información, ¿no?, que está en bruto, en productos de inteligencia estratégica, precisamente, ¿no? En productos de información específica para lo que se requiera. Y una vez que se ha procesado y analizado, ¿no?, debe difundirse, ¿no?, debe explotarse esta información, ¿no? Y es aquí donde la información va a obtener este carácter confidencial, ¿no? Y también va a tener esta cuestión de remitirlo de manera oportuna a las personas indicadas, ¿no? Por tanto, esta etapa es de especial relevancia. Por ejemplo, todos los días en la oficina del señor presidente se le entrega el Centro Nacional de Inteligencia una carpeta con información detallada sobre cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Y ya él y su equipo, ¿no?, la revisan. Entonces, todos los días debe tener información actualizada, depurada y analizada, ¿no? Y esto quiere decir que la debe tener en tiempo y forma, ¿no? Los servicios de inteligencia también deben estar un paso adelante, ¿no? Y si algo sucede, prácticamente decírselo en tiempo real a aquellos que toman las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de la difusión y la explotación, ¿no?, y el carácter confidencial va a garantizar, ¿no?, la seguridad de la información, y va a evitar que caiga en manos equivocadas, por ejemplo, en manos del crimen organizado, ¿no?, que sería terrible, o grupos terroristas, o en fin, ¿no? Entonces, estos productos de inteligencia, ¿no?, son objeto de esta serie de procesos y medidas de seguridad, ¿no?, para evitar que tengan riesgos durante su traslado y entrega. Insisto, estas carpetas de seguridad van con todas las medidas pertinentes, es decir, ya no está el Estado Mayor Presidencial, pero antes se las llevaba. Entonces, es en esta etapa, ¿no?, insisto, en que se pone especial atención, ¿no?, en hacer llegar la información con oportunidad a las personas indicadas, ¿no?, antes de que sea, por supuesto, demasiado tarde para los procesos de toma de decisiones. Y finalmente está la retroalimentación, ¿no? Y esto va a determinar
el grado en que la información de inteligencia atendió o no las necesidades en los procesos de toma de decisiones, o si las personas a las que se les entregó esta información, ¿no?, requieren precisar o ampliar, ¿no?, cualquier tema o un tema especial, ¿no? Para eso, precisamente, y en este tema en específico, es que sirve la cuestión de la información estratégica, porque estas carpetas de información pueden llegar, sí puede llegar al presidente, sí puede llegar al secretario de Gobernación, al secretario de Hacienda, en fin, pero la información estratégica, ¿no? Esta solo llega a personas de muy alto nivel, como dirían los gringos, con clearance, ¿no? Para otras, cuestiones, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, solo para el presidente y el secretario de Gobernación en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, se termina, hay una retroalimentación, el mismo presidente, los mismos secretarios o los mismos funcionarios de seguridad pueden decirle a estas agencias encargadas de recolección, ¿sabes qué? Si me sirvió o no me sirvió, en fin, ¿no? Se toma en cuenta todo esto y se vuelve a empezar una vez más con el ciclo de inteligencia, y es un ciclo que no solo se toma aquí en México. Este ciclo de inteligencia también ha funcionado, por ejemplo, lo utiliza el Mossad israelita, lo utiliza la CIA, ¿no?, en los Estados Unidos, vaya, lo utiliza el MI6 en Gran Bretaña, en fin, muchos sistemas de información e inteligencia en el mundo utilizan, ¿no?, esta cuestión. Siguiente, por favor, este ciclo de inteligencia. Bien, ahora, si la inteligencia representa esta actividad, ¿no?, que nos permite adquirir y generar información útil y volverla accesible entre todos aquellos que la necesitan, bueno, también requiere contar, ¿no?, con mecanismos que la resguarden de actos lesivos, ¿no? Y esta acción es la que se le va a conocer como contrainteligencia, ¿no? Y la contrainteligencia va a contribuir, ¿no?, a proteger la capacidad del Estado, ¿no?, para emprender acciones, ¿no?, que permitan salvaguardar la seguridad, ¿no?, de actos hostiles, ¿no?, que pretendan infiltrar a las instituciones o manipular los procesos de toma de decisiones o sustraer información sobre las estrategias o las metodologías y estas acciones orientadas para preservar la seguridad, ¿no? Entonces, va a haber una simbiosis muy interesante entre la inteligencia y la contrainteligencia, porque van a tener esta relación, ¿no?, de interdependencia. La inteligencia va a facilitar información de interés, ¿no?, para la contrainteligencia, ¿no? Y esta información es relativa a los escenarios, riesgos o amenazas que pueda hacer en objeto, ¿no?, en contra de sus funciones, mientras que la contrainteligencia va a llevar a cabo acciones necesarias, ¿no?, para contrarrestarlas. ¿Cómo? Pues a través de proporcionar constantemente información, digamos, obtenida, ¿no?, de la inteligencia y comunicándole a esta sus propias necesidades de información. Y como sucede en cada cuestión de seguridad, ¿no?, esto que a todas luces, lo sé, suena y parece a un galimatías, ¿no? Quiere decir en términos concretos y cristianos, para que lo podamos explicar, que es nuestra función, ¿no? La contrainteligencia, así en términos concretos, está destinada a obstaculizar la labor que realizan otros servicios de inteligencia, ¿no? Así de simple y así de claro, ¿no? Y por supuesto, todos aquellos que lleven labores de inteligencia deben contar, por supuesto, ¿no?, con un departamento, ¿no?, con sistemas de contrainteligencia. Insisto, nuevamente, en este ejemplo del espionaje industrial, deberían tenerlo. No siempre les funciona, ¿no? Hay un montón de autos parecidos a otros, ¿no? O sea, no siempre funciona de la manera adecuada, porque es muy notable que se roban la información, ¿no? O el crimen organizado, que también la usa convenientemente. Y como podemos ver en la imagen, al igual que la inteligencia, esta contrainteligencia también va a tener un ciclo, ¿no?, en cuanto a la detección, ¿no?, y esto es de las amenazas, los riesgos, en fin,
¿no? Localización, ¿no? ¿Dónde están estas amenazas en un espacio determinado? ¿No? A la identificación, es decir, de qué tipo son y a su neutralización, ¿no? Es decir, a la eliminación, pues, de las mismas. Siguiente, por favor. Bien. Como ya hemos apuntado, ¿no? Las instituciones que están encargadas de llevar a cabo las labores de seguridad e inteligencia en México son varias, ¿no? Ahí están las Fuerzas Armadas, ¿no? La Sedena, la CEMAR, la Fiscalía General de la República, insisto, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y todos ellos, como servicios de inteligencia, ¿no? Tienen que asegurar que los gobiernos se encuentren, pues, en condiciones de actuar en 3 etapas, es decir, la identificación inicial de una crisis, la fase preventiva y la supresión de esta crisis. Ahora, para lograrlo, es muy importante, por supuesto, atender a las necesidades de información de los gobiernos y que esta información, ¿no? Esté a disposición, pues, de las autoridades lo más pronto posibles, ¿no? Entonces, los órganos de inteligencia tienen esta función primordial, ¿no? Como ya lo vimos, de proveer, ¿no? Información oportuna y adecuada, ¿no? Y esta información va a ser el elemento clave, ¿no? En el proceso de toma de decisiones, porque va a favorecer el cumplimiento, digamos, ¿no? De esta identificación de escenarios de crisis, ¿no? O sea, va a proveer de conocimientos para la planeación de políticas, ¿no? De políticas públicas en cuestión de la seguridad y la actualización también de la información que se tenga sobre asuntos prioritarios para la seguridad, ¿no? Y todo esto va a proveer, por supuesto, el conocimiento oportuno sobre la naturaleza o la magnitud, pues, de las amenazas que pudiera ser objeto el Estado y sus ciudadanos, por supuesto, ¿no? Entonces, como lo decíamos, en contextos nacionales, ¿no? Con estos procesos de consolidación democrática, como somos nosotros, que desde el 2000 estamos experimentando una transición a la democracia, y por supuesto, eso nos vuelve una democracia muy joven, ¿no? La construcción de capacidades institucionales para la gobernabilidad, ¿no? Debe descansar, por supuesto, en normas claras, ¿no? Más transparentes, más compartidas, es decir, más respetadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los servicios de inteligencia, ¿no? En este contexto democrático, debe orientarse a partir de una lógica de Estado y no de intereses partidistas o de grupo, como sí sucedía, ¿no? Con el choro que me aventé acerca de los servicios de inteligencia, la Dirección Federal de Seguridad, del CISEN, en fin, ¿no? Entonces, a partir de esto, de este cambio, ¿no? Es precisamente que la recolección de información para la toma de decisiones, ¿no? Debe ayudar, ¿no? A que no se afecte la seguridad del Estado, ¿no? A través, por supuesto, del seguimiento de una agenda, ¿no? Que permita reconocer los riesgos y amenazas para el país y, por supuesto, la correspondiente toma de decisiones. Ahora, en ese sentido, el Centro Nacional de Inteligencia todos los años, ¿no? Formula una agenda de amenazas y riesgos a la seguridad nacional que nos permite saber qué es lo que se debe tener presente para defender y que tiene toda relación con lo que comentaba al principio, ¿no? De esta plática en cuanto a que cada estado, ¿no? En uso de su soberanía, decide cuáles deben ser sus cuidados, pues, ¿no? En cuanto a la seguridad y actuar en consecuencia, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Vamos a entender por amenazas a la seguridad nacional una multiplicidad de cosas. Por ejemplo, actos de espionaje, ¿no? Ataques a instalaciones estratégicas. ¿Cuáles son estas? Bueno, por ejemplo, el complejo nuclear de Laguna Verde, las instalaciones de Pemex, las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad,
¿no? Las instituciones gubernamentales, en fin, ¿no? También por amenazas está el terrorismo, ¿no? El narcotráfico, que desde precisamente el periodo de Salinas se le considera como una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Y también actos en contra, por ejemplo, de la seguridad de la aviación o del personal diplomático, ¿no? Ya imagínense que le pasara a alguien, un personal diplomático que es el representante de otro país en nuestro país, bueno, eso puede generar una crisis, ¿no? También cuestiones contra la navegación marítima, y no solo en términos militares, sino también en términos comerciales, ¿no? Porque es una fuente de insumos, ¿no? Tanto que nosotros podemos exportar como los que también podemos importar y de los que dependemos, ¿no? Bueno, y así muchos otros, ¿no? Y los riesgos van a ser aquellos que no podemos prever. Y el mejor ejemplo que se me ocurre es la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo actualmente, porque no podíamos saber que eso iba a suceder, ¿no? Entonces es un riesgo a la seguridad nacional. Otros riesgos a la seguridad nacional también tienen que ver con estas cuestiones. Por ejemplo, no sé, los desastres naturales, ¿no? Un maremoto, un terremoto, ¿no? Estos tornados, en fin, ¿no? Estos riesgos que no pueden ser previstos son los riesgos a la seguridad nacional. Hay que tener muy claro esta diferencia, porque es importante, ¿no? Para saber qué defender y cómo defenderlo. Bueno, entonces, ya como para ir terminando y no torturarlos más, en el contexto de la sociedad y del conocimiento y de la información, ¿no? Este uso de los servicios de inteligencia, ¿no? Así esta utilización de manera sistemática y transversal, ¿no? Se vuelve una gran oportunidad para garantizar la gobernabilidad, ¿no? En sociedades democráticas como la nuestra, ¿no? Y esto va a tener un gran potencial para poder ser aplicado a cabalidad por los tomadores de decisiones ejecutivas, ¿no? Y en todos los niveles, no solo en los funcionarios más altos. La siguiente, por favor. Bien, ahora, si bien las instituciones que ya mencionamos están encargadas de llevar a cabo labores de información e inteligencia, el Estado mexicano ocupa tener un sistema, ¿no? Que le pueda proporcionar esto de mejor manera, ¿no? Y el Estado mexicano, ¿no? Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón se dio a la tarea de uniformar, ¿no? La recolección de información de inteligencia de las diferentes áreas encargadas de la seguridad, y conformó esto que se ha dado en llamar el Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México, ¿no? Y Plataforma México fue una política, bueno, es una política pública, ¿no? Que, bueno, debe funcionar porque costó la friolera de 4,000 millones de pesos. Yo no alcanzo a dimensionar cuánto es 4,000 millones de pesos. O sea, debe ser un edificio lleno de billetes. Bueno, no sé. El asunto es que es muchísimo dinero, ¿no? Y por supuesto, esta Plataforma México es un sistema altamente eficaz y como de película, ¿no? O sea, se encuentra conformado por un sistema de información criminal, el famosísimo SWIC, ¿no? Que contiene más de 50 millones de registros, ¿no? De gente que ha estado en la cárcel, de gente que ha sido investigada, o sea, digamos, del sistema penitenciario, ¿no? Del sistema judicial. Cuenta con una base gigantesca de datos biométricos, ¿no? Esto es de huellas dactilares, de reconocimiento de voz, de identificación de huellas balísticas, de sistema de reconocimiento facial, de bases de autos de todo tipo, digamos, robados, nuevos, con multas, sin multas, en fin, ¿no? Tiene un sistema de georreferenciación que es fantástico, ¿no? Básicamente los pueden ver desde cualquier punto, ¿no? A través del satélite de solidaridad, ¿no? Por eso digo que es como de película, y que tiene conexión en los 3 niveles de gobierno, es decir, en el federal, en el estatal y el municipal, ¿no? Y cuenta con una interconexión con otras dependencias de seguridad internacionales, por ejemplo, con el FBI o con la
Interpol, ¿no? Y sus instalaciones se encuentran, ¿no?, en un búnker muy cerca en la alcaldía Iztapalapa, ¿no? Un búnker que se encuentra entre 8 y a 10 metros de profundidad, ¿no?, con altos sistemas de seguridad para evitar cualquier tipo de robo de información, y cuenta con un búnker exactamente igual allá por la avenida Constituyentes, ¿no?, donde se puede migrar toda la información en caso de que algo le llegara a pasar al primero. Por supuesto, aquí en Iztapalapa está donde están las instalaciones de la Guardia Nacional, ¿no? Y si bien este sistema se diseñó para el combate a la inseguridad pública, ¿no?, sus bases de datos, ¿no?, también son ocupadas por instituciones encargadas de la seguridad nacional, como las Fuerzas Armadas o el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Y valga la pena hacer esta recapitulación, porque el Estado mexicano se dio a la tarea, ¿no?, de tener un sistema totalmente eficiente, ¿no? Bueno, a todas luces debería ser eficiente por lo que cuesta y por lo que cuesta mantenerlo. Sin embargo, no es así, ¿no? En una investigación que nos dimos a la tarea de hacer en la UAM Iztapalapa, ¿no?, se descubrió que el factor humano no permite que sea lo suficientemente eficiente, ¿no? Adolece de problemas de conectividad, ¿no?, en muchas partes del país, en los 3 niveles de gobierno. Y se está buscando desaparecerlo y conformar el Sistema Nacional de Inteligencia, que no se sabe si va a retomar algo de esta plataforma o será literalmente, como dicen las mamás, dinero tirado a la basura. El asunto es que aún a pesar de que no cuenta con la eficiencia suficiente, es un muy buen ejercicio, ¿no?, que nos permite entender cómo el Estado debe preocuparse por tener un sistema de información e inteligencia de alcance global, ¿no?, pero además muy bien estructurado. El que no sea eficiente no quiere decir que no sea eficaz, es decir, es una chulada de sistema. O sea, tenemos uno de los sistemas más avanzados en el mundo, y esto debería proporcionarnos una serie de información. Bueno, no la debería, nos proporciona. El asunto es que no la utilizamos de la mejor manera conveniente. Bien, vamos a terminar, ¿no? Ahora, para concluir, ¿no?, hay que decir que cada estado, ¿no?, define su agenda de seguridad, por supuesto, y lo que entiende, ¿no?, de los diferentes conceptos de acuerdo a estas amenazas, ¿no?, y riesgos que enfrente. Sin embargo, como lo decíamos, ¿no?, debe existir un consenso, ¿no?, en cuanto a la seguridad, ¿no? Esto como concepto clave, ¿no?, que se centra en la seguridad física, pero también en la seguridad integral del ciudadano, y que vele por sus derechos y necesidades, ¿no?, de manera amplia, preventiva. Por eso es importante la definición que da el Banco Interamericano de Desarrollo sobre lo que significa seguridad, y a partir de ahí, ¿no?, generar las unidades de análisis, y ya cada estado decidirá qué entiende o cuáles son sus necesidades en cuanto al interés nacional, la seguridad pública, la seguridad nacional, en fin, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no?, y ya un poco más académicamente, debemos entender que los conceptos y las teorías, ¿no?, constituyen este aspecto fundamental dentro del trabajo académico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a permitir la comprensión de nuevos conocimientos, ¿no? Y a través de estos nuevos conocimientos, ¿no?, vamos a poder resolver problemas de diversa estructura. Entonces, para el desarrollo de nuevo conocimiento en las ciencias sociales, ¿no?, requerimos tener claridad sobre los conceptos fundamentales, ¿no?, que dan sustento, por supuesto, a nuestros temas de estudio, y también a los aspectos teóricos del mismo, ¿no? Es decir, sin una base conceptual definida, pues es difícil comprender el mundo y desarrollar los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, un desarrollo conceptual adecuado, pues va a buscar la precisión y la exactitud, ¿no? Y esto con la finalidad de aportar claridad, ¿no?, al momento de definir un tema de investigación y sus implicaciones, ¿no? Y esto va a facilitar, ¿no?, explicar, comprender, describir, ¿no?, interpretar
lo que acontezca en el desarrollo del mismo. Ustedes lo van a ver cuando tengan que hacer su proyecto de investigación. En la licenciatura, en la maestría o el doctorado. Tienen que llevar a cabo un proceso teórico conceptual para poder explicar, ¿no?, el tema que ustedes hayan escogido, ¿no? Entonces, una conceptualización acerca de la seguridad en México en términos estrictos, ¿no?, pues debe estar sustentada a partir de aspectos teóricos, ¿no?, que permitan su utilización dentro de esta ingeniería constitucional tan grande y tan diversa, ¿no?, que proporcione mayor claridad para poder llevar a cabo una implementación en los distintos ámbitos de operación, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esto y a pesar de que el concepto de seguridad se ha expandido a través de una variedad amplia de referentes y que hay otros estudios y que el mundo ya se está poniendo de acuerdo y que se acepta la multidimensionalidad del término, ¿no? La verdad es que hay una división muy grande, ¿no?, entre el mundo académico y el mundo político, ¿no? Ya lo decía Max Weber, en el político y el científico, ¿no? O sea, a veces no llegan a complementarse. Entonces, esta tendencia en seguridad a buscar soluciones a amenazas a partir de recursos militares, bueno, pues permanece afianzada, ¿no? Y lo terrible es que el concepto de seguridad a este planteamiento también de soluciones a amenazas a partir de recursos militares se mantiene. Es decir, hay una... sigue estando acotado, ¿no?, aunque no nos guste, ¿no?, a una cuestión de seguridad pública y seguridad nacional y párale, ¿no? Eso es lo que debemos cambiar, ¿no? Esa visión, ¿no?, es la que debe transformarse, ¿no?, para tener un espectro más amplio, y el Estado nos va a proporcionar a nosotros seguridades más allá de las cuestiones físicas y patrimoniales. Insisto, hay que tener seguridad también en otros ámbitos, ¿no?, como la seguridad. Lo estamos viendo ahorita con la pandemia. Necesitamos una seguridad económica, necesitamos una seguridad laboral, necesitamos una seguridad sanitaria, necesitamos una seguridad educativa. Seguridad que al menos el Estado está un poco, ¿no?, fallando en proporcionarlos. La siguiente, por favor. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, y cualquier duda, con mucho gusto la resolvemos. Todavía tenemos un poco de tiempo y agradecerle a René por todo. Bueno, un poco en lo que vienen las preguntas, nada más contestando un poco tu comentario, que es muy interesante, pero sí es un poco lo que dicen o lo que era la cuestión de la contrainsurgencia, ¿no?, en aquellos años que decían los gringos, hearts and minds, ¿no?, hay que ganarse el corazón y las mentes, ¿no? Y esto se lleva a cabo a través de la formación política, como bien lo has dicho, ¿no? Hablando esto de los guerrilleros, ¿no? Yo recuerdo que tuvieron una formación política los que llevaron a cabo los primeros grupos guerrilleros, ¿no? La Liga 23 de septiembre, el FLN, en fin, ¿no? Empezaron con una formación política en Corea del Sur, ¿no? Y iban como estudiantes de la Universidad Rusa Patricio Lumumba, ¿no? Así se disfrazaban, digamos, ¿no? Y ellos fueron a formarse militar y académicamente para después regresar y formar militar y académicamente a los cuadros que formarían parte de esas guerrillas, ¿no? Y como decía, de esas decisiones surge el subcomandante Marcos, que también tuvo esta preparación académica y militar, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, hay que tener una concientización política precisamente para saber por lo que estás peleando, porque a diferencia del crimen organizado, aquí se está peleando por la justicia social, digamos en términos estrictos del EZLN, ¿no? No se está buscando una cuestión económica, ¿no?, per se, sino se está buscando el reconocimiento del pueblo, ¿no? Y el reconocimiento de los factores democráticos, en fin. Entonces tienes muchísima razón sobre lo que acabas de comentar. Agradezco infinitamente. Y mira, el acuerdo, en la presentación de tu libro vienes a Tehuacán a presentarlo. Invitamos y aquí comemos algo, ¿no? Desechas esa botellada de
Me encanta la idea, muchísimas gracias, mi queridísimo Nicolás, te agradezco mucho la invitación, ¿no? Siempre es un orgullo para mí ser considerado por ustedes y lo que necesiten estamos. Muchas gracias por lo del libro, sí, te tomaré toda la palabra y cuando tú me digas, hacemos la cuestión de los grupos guerrilleros, que es un tema muy interesante. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes, chicos, pues por aguantarse esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado y cualquier pregunta, está mis redes sociales y mi correo, todo es exactamente igual, es Otto René Cáceres, Otto con doble T, Otto René Cáceres, así como está en la presentación, ¿no? Otto René Cáceres, así que métanse, stalkenme, chequen el programa de análisis político y cualquier duda, si necesitan literatura, si necesitan análisis, lo que necesiten, con mucho gusto aquí estoy. Muchísimas gracias, mi queridísimo Nico, y muchas gracias a todos. Gracias, René, por esa intención de ayudar. Gracias. Vale.